Hola, bienvenidos al Monito de Ale. Soy Beatriz Halcón, psicóloga, terapeuta gestal y mami adoptiva. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Está por un lado don José Antonio Córdoba. Hola. Muy buenas, hola. Él es investigador, escritor, articulista y director de un programa que se llama Historia Alternativa. Ha escrito varios libros y hoy es uno de nuestros invitados. Por otro lado está don Nacho Pérez. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Si no Bueno, me él ha sido presidente de AFAI, la Asociación de Familias Adoptivas de las Islas Canarias, y es papá adoptivo. Hola, otro de nuestros invitados. Buenas. Muchas gracias a ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Antes de deciros cómo se va a llamar el tema que vamos a tratar, quería recordar que lo que vamos a hablar aquí es nuestra experiencia individual, para nada queremos generalizar. Es solamente lo que hemos vivido, nuestras propias opiniones, y por supuesto no son verdades absolutas, son simplemente opiniones que queremos transmitir y comentar. El tema de hoy se llama la figura del padre en la adopción, y vamos a hablar de dos figuras: la figura del padre biológico y la figura del padre adoptivo, desde tres perspectivas: desde un padre adoptivo, un hijo adoptivo y una mamá adoptiva. Entonces, bueno, quiero empezar esta charla hablando sobre lo que es la figura del padre biológico. Y bueno, os doy paso para que habléis alguno de vosotros desde vuestra visión personal y que comentéis cómo veis esa visión del padre biológico hoy en adopción. Bueno, yo creo que el que debe de abrir el turno de palabra es precisamente el que es papi adoptivo. Nacho, toma la pelota. Gracias, Córdoba. Tú me preguntabas exactamente cómo veo la figura del padre biológico en adopción. Sí. Bueno, pues yo lo veo como bien te agradecía que hubieras hecho la introducción de que son nuestras propias opiniones, porque al final lo que relatamos siempre nunca hablamos desde la posición de expertos, nunca lo he manifestado así. Siempre hablamos de nuestro propio aprendizaje o a las conclusiones que uno llega, ¿no? En mi caso, el padre biológico lo veo como un perfil, cuando sucede la adopción, de una persona que no ha sabido, no ha podido continuar con la crianza, ¿no? No se ha implicado o no ha podido implicarse. Pero intento huir de los juicios. Es difícil, ¿no? Porque en algunas ocasiones, cuando ha habido situaciones de adversidad temprana, de una historia no fácil de relatar, a uno le nace, ¿no?, la necesidad del juicio, porque culturalmente estamos acostumbrados a hacer juicio por todo y a encasillar a las personas, pero creo que en mi caso, particularmente, yo lo vivo desde el intentar no hacer el juicio. Creo que por amor a mi hija, porque creo que no la favorezco en nada, ¿no? Si hago juicios, y de hecho hablamos mucho con ella sobre esto, ¿no? Sobre intentar no hacer juicios. Y bien, de un modo u otro, no estoy seguro de que me gustaría saber exactamente qué es lo que ocurrió. Todavía no estoy seguro, estoy en ese camino. Pero sí considero que prevalecía el derecho de ella a estar bien atendida y a estar bien en todos los aspectos, ¿no?, de su vida. Ahora te toca a ti, Córdoba. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, pues, como padre biológico, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Es complicado porque uno tiene en mi caso sabéis que ya lo he comentado otras veces, que fui adoptado con 7 años, entonces ahí la imagen de la figura del padre biológico no estaba bien definida, ha sido al cabo de los años, incluso quizás durante el trabajo del último libro, que relata precisamente parte de mi adopción, cuando le doy forma
la figura de lo que es el padre biológico, ¿no? Creo que está muy ausente, creo que el padre biológico está muy ausente en todo el entorno este de la adopción, incluso, por ejemplo, en mi caso, a la hora de cuando procedí a buscar mis orígenes en la partida de nacimiento literal, tanto en la mía como en la de una de mis hermanas con la que me pude hacer, los datos que aparecen son de la familia materna. En el caso de mi hermana, se aparecía como posible padre, creo que era Santiago. Era la única referencia, ¿no? Entonces, la figura del padre biológico es como fantasma, ¿no? Es como que no está, ¿no? Como no está, por lo menos en mi caso, ¿no? Sin embargo, en mis recuerdos, en esos momentos previos a mi adopción, sí es verdad que había un hombre, una figura masculina, y voy a hacer mucho inciso en la figura masculina, a la que yo no le ponía el rostro, pero sí que notaba cierto vínculo conmigo, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de hacerme partícipe en lo que él hacía, que de alguna manera, aunque yo no era consciente y además lo he dicho en el libro, de que a mí el concepto de padres no lo tenía asimilado, sí que es verdad que con esa figura masculina sí tenía un vínculo, pero sí es verdad que es una figura muy, muy ausente. Ya después, dependiendo de los casos, de las situaciones, el tema, lo que dice Nacho, el tema de juzgar, creo que ni los propios hijos, ya no el padre o la familia adoptiva, ¿no? Sino los propios hijos, haríamos muy mal, y lo digo por propia experiencia, en juzgar las decisiones de nuestros padres o las que nosotros nos imaginamos que fueron las decisiones de nuestros padres para con nosotros, porque cuando te enfrentas a la realidad, el mundo es completamente distinto. Como diría alguien, es una historia alternativa. ¿Qué? Bueno, yo doy mi visión. A mí, cuando empecé a tener contacto con el tema de la adopción, ¿no? Que acudía junto con Nacho a la asociación, una de las cosas que me llamaron más la atención es como que siempre cuando se buscaba orígenes o se nombraba los orígenes de los hijos adoptivos, hijos y hijas adoptivos, se hablaba siempre de la madre, ¿no? De la madre biológica, y nunca se hablaba del padre biológico. A mí es una cosa que a día de hoy puedo llegar a comprenderlo, es verdad que el vínculo que se crea con la madre biológica no es el mismo que se crea con el padre biológico, es cierto, esos 9 meses tienen ya un vínculo que está ahí. Y aún así me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque ya digo que es mi opinión, ¿no? Pero es como que se sentía que se penalizaba mucho la figura materna biológica y se olvidaba completamente la figura paterna biológica. O sea, no existía, como dice Córdoba, ¿no? Es un fantasma que directamente ni se ve, ¿no? Ni está ni se ve, ¿no? Yo lo relaciono mucho con algo que se dice en Gestalt, que es como el amor de madre es el amor incondicional, es un amor sin condiciones, que no es así siempre, pero bueno, es como se relaciona, y el amor del padre es el amor condicional, con condiciones, ¿no? Entonces, como en la búsqueda a lo mejor yo puedo relacionarlo con eso, ¿no? Busco ese amor de madre o esa relación materna, biológica, incondicional, y me olvido del padre, ¿no? Pero sí es verdad que siempre me ha llamado la atención, ¿no? En la búsqueda al final siempre se busca primero a la madre y a veces se busca al padre, ¿no? Pero no siempre. Y al fin y al Mira, cabo también sigue siendo un pilar, ¿no? de los orígenes, ¿no? En tu caso, Córdoba, que eres hijo adoptivo, ¿no? También es parte de tu historia, es parte también de lo que eres, ¿no? Tanto la madre biológica como el padre biológico. Es parte de lo que tú también eres, ¿no?
en ese aspecto de lo incondicional y lo condicional, tú sabes que soy muy crítico a la hora de los mundos de Yuppie. Tú sabes que el uso encarnizadamente, entre comillas, por la realidad, porque realmente es la realidad que vivimos los adoptados, o por lo menos en mi caso, y creo que casi la mayoría de los de mi quinta, dista mucho de lo que se plantea y de los roles. Te digo por qué. Eso es lo que se dice como expectativa, ¿no? Se espera de la madre que sea un amor incondicional y que el padre, bueno, pues que sea, pero eso no es la realidad ni siempre, ni en todas las situaciones, ¿no? Pero es como la expectativa que tenemos los seres humanos de la madre y el padre, que es lo que quiere decir esa, no teoría, no porque no es una teoría, ¿no? Pero bueno, lo que se Pero dice. que se juega siempre poniendo a que el padre es el que menos, como no tiene ese vínculo emocional y místico con el niño, pues como que es una figura aparte, ¿no? Yo en mi caso, y me sorprendió cuando lo descubrí, os decía que mi padre era una figura fantasma. Cuando nosotros desaparecemos del entorno de mi familia, así cuando nos meten en el internado, en la casa cuna, por una hija, sí, una hermana mía mayor del primer matrimonio de mi padre, me relató que mi padre, cuando nosotros desaparecimos, que desaparecimos los 3 niños por parte de mi madre, que era en ese momento era su mujer, aunque no estaba casado, pero era su mujer, él entró en una depresión. Él movió cielo y tierra por encontrarnos. Estamos hablando en la época de los años 77, 76, 77, que no existe ni los medios de comunicación ni las comunicaciones que existen hoy en día, ¿no? Y Era que la era un hombre de normalidad, campo. ¿no? No era la Entonces, normalidad en ese momento que un padre exactamente. se tuviera ese Que era un hermano. hombre de campo, entonces quiera o no quiera, sus limitaciones eran, pero que aún así movió cielo y tierra para buscar a sus hijos. Y él tenía 5 hijos del primer matrimonio. El segundo era el de mi madre. Y él movió cielo y tierra para buscarnos a nosotros. Sí, que como hombre sentíamos por sus hijos. Otro hubiese dicho, mira, yo tengo mis 5 de mi primer matrimonio y otro de... No, él movió cielo y tierra. De hecho, desaparecimos nosotros y desapareció mi madre. Entonces, y de hecho, según me relató mi hermano mayor, en el momento que todo esto pasó, él ya se sumió en una crisis y en una depresión permanente, y después estuvo con otra mujer que también tuvo sus hijos, pero que decía que mi padre, a raíz de lo nuestro, no se volvió a recuperar. Entonces, oye, el planteamiento de padre, hay que romper muchos roles y sobre todo por parte de nosotros mismos, sí, de sus propios hijos. No todo es malo, no todo es bueno, pero creo que lo que decía Nacho al principio, no debemos de juzgar ninguna de las partes, porque cada una tiene su razón, cada una tiene su movimiento y sobre todo, y es una de las cosas que oigo decir mucho, nadie caminamos con las sandalias de otros, ¿no? Entonces hay veces que juzgamos una situación sin saber realmente todo lo que ha influido para que esa persona entregue a sus hijos, o para que esa persona pierda a sus hijos, como en el caso de mi padre, ¿no? Él perdió 3 de sus hijos sin motivo aparente, ¿no? No sé, señor, no sé si Nacho quería decir algo. No, yo estaba ahora No digan nada, que al no vaya a hilo hacer nada, no digan nada, no, al hilo de lo que estabais comentando, estaba un poco también analizando cuál es mi perspectiva en primera persona, ¿no? Y claro, yo, como decía Bea, una cosa que valoro mucho es la información previa a cuando tú inicias tu andadura por la adopción, a cuando realmente tú ya conoces el caso específico de tu historia familiar, porque yo siempre digo que nosotros llegamos a la vida de nuestra hija, no que nuestra hija llegue a nuestra vida. Nosotros nos incorporamos a la vida de ella, ¿no? Con lo cual también nos incorporamos a todo ese prólogo del que muchas veces hablo que ocurre en la adopción, ¿no? No tenemos un manual de instrucciones, pero sí tenemos un prólogo
de cositas que han pasado o cosas que han pasado. Y entonces yo ya le pongo nombre y apellido, yo le pongo cara, yo le pongo mucha información a esa persona, con lo cual yo le doy un valor también, ¿no? Yo creo que no es lo mismo cuando ocurre un antes o un después. También conozco casos de amigos y amigas que han pasado por el proceso de adopción en el que no ha habido un padre conocido, o sea, que ha sido fruto de un embarazo pues, accidental o ocasional, que no hay un padre identificado. Pero también vivo en primera persona el caso de una sobrina, que es la hija de una prima mía, que la única figura que se le conoce fue el padre que la dio en adopción a la criatura, ¿no? Porque la madre falleció en el acto del parto. Entonces sí, también me parece que fue un acto de generosidad entender que no podía hacerse cargo de más chiquillos, porque bueno, en la sociedad en la que se produce esta adopción, pues ya no podía más. Entonces, de alguna manera sí entiendo que la figura del padre hay que darle un valor, siempre que exista esa figura, ¿no? Identificada. Pero alejarse un poco de los juicios, por lo menos intentar empatizar desde el punto de vista de que, como no he vivido en primera persona lo que ha ocurrido en ese momento, no me atrevo a juzgar exactamente qué es lo que le pudo mover para no dar otra respuesta, ¿no? Porque es, aún teniendo toda la motivación del mundo por ser padre, y muchas veces no entiendes los propios límites a los que llegas, como para encima juzgar a otra persona en otras circunstancias, con otro entorno afectivo, con otro entorno social, familiar, etcétera, ¿no? Son muchos factores a tener en cuenta. Yo creo que es lo principal, ¿no? No juzgar y empatizar, ¿no? Porque nadie sabemos la situación por lo que ha pasado esa persona, incluso sabiendo la situación no la hemos vivido y al final juzgamos desde lo nuestro, no desde la posición de esa persona, ¿no? Porque no somos esa persona. Entonces eso sí es verdad que es importante. Empatizar yo creo que en adopción es un punto clave, ¿no? Importante. Bueno, no sé si queréis decir algo más sobre esta figura. Pasamos a la figura del padre adoptivo. Claro. Nacho, ¿quieres empezar tú como padre adoptivo? Bueno, pues ahora le debería devolver la pelota a Córdoba, pero no sé. Quizá haciendo una radiografía así a grandes rasgos de los padres adoptivos que yo conozco, ¿no? No solamente de mí como padre adoptivo. Entiendo que cuando uno se involucra en una situación de adopción o tiene una inquietud por ser padre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo me he manifestado muchos años por el derecho a la adopción. En el caso, nosotros somos una familia homoparental, ya lo he contado muchas veces. Y el derecho a ser padre, y siempre estaba la palabra derecho ahí, ¿no? En todo ese potaje mental que yo vivía en ese tiempo. Pero es verdad que pude acomodarme en una idea mucho más aterrizada de que no era mi derecho, era mi inquietud, mi intención, mi deseo. Se le pueden poner muchos adjetivos, pero que realmente el derecho como tal era el de tantos niños y niñas que están en el sistema de protección, a veces bien atendidos y a veces no tan bien atendidos. Y no solamente los que estaban, sino los que están y los que estarán, ¿no? Por eso siempre considero que queda mucho trabajo por hacer. Y el padre adoptivo, desde mi punto de vista y a día de hoy, lo veo como una figura creo que la palabra que lo define es de compromiso y de implicación, ¿no? De, bueno, analizar las necesidades que surgen y mucha adaptación, mucha adaptabilidad a los diferentes procesos que van surgiendo, ¿no? Creo que vivimos, pues muchas veces hemos hablado sobre la adopción, sobre el momento inicial, la luna de miel, las primeras crisis,
bueno, creo que es como un noviazgo, ¿no? Que se inicia de una forma muy idealizada y luego pues vas aterrizando un poco la convivencia, que no es fácil. Y bueno, a día de hoy yo creo que es manifiesto que no lo cambiaría por nada en el mundo, pero pasas procesos muy complejos, no voy a decir complicados, voy a decir complejos, porque si no tendemos a estigmatizar la adopción y tampoco se trata de eso. Pero sí es verdad que hay que tener un compromiso para hacerse cargo de situaciones que tú no has elegido y que tu hijo o tu hija tampoco han elegido. Y creo que hay que priorizar su derecho a poder reparar todas esas cuestiones y si no reparar, por lo menos aprender a convivir con todas esas situaciones que de alguna forma le han marcado, ¿no? Bueno, Adelante, adelante. Venga, anímate. no, en mi caso, os dije antes Ah, que, que soy padre biológico. Como padre biológico y figura masculina, noto y llevo unos pocos de años, yo puedo decir que el mío mayor tiene 25, creo que tiene, 25, 26 años. Pues más o menos llevo viendo una degradación en lo que es esa figura, ¿no? Esa figura masculina, esa figura paterna, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención y quizás sea también una afirmación y una pregunta a Nacho, ya que él ha estado como presidente de FAI. La ausencia pública de testimonios precisamente de padres adoptivos, ¿no? Porque el que es padre biológico, entre comillas, podríamos entender que, bueno, que es algo, por así decirlo, cotidiano, ¿no? Pero a la hora por ejemplo, en mi caso, yo soy padre biológico y ahora quiero ser padre adoptivo. Yo me pongo a buscar por el doctor Google, como decía mi médico de cabecera, y no encuentro información, por lo menos a nivel nacional, a nivel castellano, no encuentro información de padres que cuentan su historia, es decir, oye, pues el proceso de adopción, yo como padre lo he vivido de esta forma, ¿no? Te encuentras estos problemas como padre. Lo poco que he podido encontrar es escrito por mujeres y desgraciadamente poniéndonos al factor masculino, al factor padre, en muy mala situación, ¿no? Entonces, me gustaría, aprovechando ya que está Nacho en la sala, preguntar si es una mala percepción mía o tú como presidente has visto también esa falta digamos, de comentarle al mundo, ¿no? Es como tú decías, esa inquietud, ¿no? Porque oye, tú eres padre, vamos, eres padre, tú eres hombre, quieres ser padre, quieres formar una familia con tu pareja y tienes esa inquietud, ¿no? Yo creo que en los pasos que tú has vivido, en las situaciones en las que tú te has encontrado, se pueden encontrar otras muchas familias monoparentales, hombres, ¿eh? y carecen de esa falta de información, ¿no? ¿Tú crees que existe Bueno, esa mira, ausencia? yo creo que existen pocos referentes visibles de personas, de hombres que desde la perspectiva masculina cuenten su experiencia en primera persona. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que seguimos viviendo en una sociedad machista, en una sociedad que relega a la mujer a la función de la crianza de los hijos y las hijas, y eso también ocurre en la adopción, ¿no? Y en muchas ocasiones yo lo que he percibido es que la mujer, tanto la mujer adoptada como la mujer adoptiva, creen que tienen más, no sé cuál es la palabra correcta para que nadie se sienta mal, ¿no? Pero se sienten Derechos, con más... derechos, privilegios. obligación, yo creo que es obligación. un poco el sentirse con más credibilidad, ¿no? A la hora de poder hablar sobre la crianza de un hijo o de una hija. En mi casa no hay una mujer que críe
a la niña. Entonces me creo totalmente en el derecho de poder decir que tengo las mismas capacidades, las mismas limitaciones, los mismos inconvenientes, las mismas fortalezas o los mismos problemas en el día a día, ¿no? Con lo cual entiendo tu pregunta, y además creo que el otro día que hacíamos una actividad con padres adoptantes de México, con Gina, contigo desde el corazón, tratando un poco de visibilizar la figura masculina en la adopción, hablábamos de esto, ¿no? De cómo vivíamos los padres adoptivos el proceso de adopción. Y bueno, fue una actividad muy curiosa porque en Canarias, México, coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Pasábamos de ser el referente amable, el tío guay, la persona así como que todos los niños y las niñas quieren acercarse a ti, a ser el padre que pone límites, que no siempre te acompaña en las cosas que tu hijo o tu hija quiere, porque no puedes consentirlo todo. Y al final yo creo que también es importante, ¿no? Ver que los perfiles no están tan asociados al sexo o al género, sino un poco a la voluntad de crianza o a la implicación. Y tú nombrabas algo que era también el tema de la adopción monoparental. Creo que cuando hablamos de adopción no hablamos de que tenga que haber una figura biparental, no tiene que haber una familia conformada por dos personas, sino que tiene que haber referentes en acompañamiento. De hecho, conozco a personas que han hecho adopción monoparental y han sido un acompañamiento mucho más completo que otras que han hecho adopción entre dos personas. Y también he conocido personas que por un sistema desactualizado, con muchos prejuicios, con un sistema de protección macabro que las ha tratado de forzar a la inseminación, las ha dejado fuera de la adopción por su falsa creencia de que una mujer sola no puede criar a un niño o una niña. Escondiéndose un poco en la visión de que los niños y las niñas adoptados traen muchos problemas. Bueno, yo creo que eso es estigmatizar desde el sistema de protección, la adopción como tal, que yo soy muy partidario de aterrizar, siempre lo digo, hay que aterrizar la realidad. Siempre partimos de una situación que se ha generado, en la que se han generado muchos problemas desde el inicio o muchas realidades mal atendidas o mal resueltas, pero eso no quiere decir que no se pueda evolucionar en esas situaciones, ¿no? Para eso hay recursos y hoy en día, como tú decías, tenemos mucha más información, mucha más formación, y el que no la quiera está escondiendo la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Creo que tanto en el caso de mujeres como de hombres a nivel monoparental, habría que tener mucho más en cuenta la voluntad y la capacidad de implicación que el hecho de poner como un límite que haya solamente una figura, ¿no? Creo que eso forma parte de una falsa creencia, ¿no? Antes hablabais un poco de las cuestiones que al final venimos arrastrando, ¿no? Las falsas creencias del pasado, y esa es una de ellas, ¿no? Es verdad que el escenario idílico es que tú tengas a tu papá y a tu mamá que se quisieron mucho, te tuvieron y te han criado toda la vida y te han querido muchísimo. Pero estamos en un escenario de utopía. No, eso no existe en el 100% de los casos, y creo que los sistemas de protección deben de responder cuando eso no sucede y deben de responder de una forma adecuada, y muchas veces no lo hacen. No lo hacen ni antes ni lo hacen después, porque las personas que entramos en el mundo de la adopción nos encontramos con que luego no tenemos los recursos adecuados de acompañamiento posadoptivo, ¿no? Que es una de las cosas que también hablamos. Y ahí da igual que seas hombre o seas mujer, que sea monoparental o biparental. Ahí creo que es el derecho de las personas adoptadas, incluso
no solamente de ellos, sino de las familias que al final arropan a las personas adoptadas a tener un mejor entorno, más preparado, ¿no? Y también la familia extensa, porque muchas veces nombramos el perfil del criador o de la criadora, no sé si se dice así, pero nos olvidamos que hay una familia extensa a la que las propias personas que entramos en el proceso de adopción tenemos que educar en la adopción. Y no hay recursos, no hay tantos recursos externos de la administración para poder generar acciones de concienciación de la familia extensa. Con lo cual hay veces, no sé si a Bea le ha ocurrido o si tenéis conocimiento de otras experiencias, pero nos encontramos en esa en ese equilibrio en el que tenemos que estar educando a nuestra hija y educando a la familia para que comprenda la situación con nuestra hija y no sentirte juzgado por la familia extensa y a la vez que tu hija no perciba como que eres un tonto a las tres que te tienen que explicar las cosas, ¿no? Creo que por ahí va un poco. He desarrollado más de lo debido a lo mejor el tema, pero me parece importante. Todo es importante y todo es significativo. Yo estoy muy de acuerdo con la versión que acaba de decir Nacho. En mi experiencia o lo que yo vivo, creo que no tiene nada que ver con el género, para nada. Tiene que ver más con la inquietud de cada persona, la curiosidad, las ganas de aprender, de formarse, de seguir formándose, porque como bien dice Nacho, por lo menos desde nuestra experiencia, que estamos en la misma comunidad autónoma, la posadopción es nula. Entonces, bueno, pues hemos tenido nosotros que buscar esa formación posterior para que nos ayude en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Aún así, de que estoy totalmente, que no tiene nada que ver con género, me llama también la atención que, bueno, yo estoy en un grupo se llama así, grupo de padres adoptivos, y el grupo de padres adoptivos está lleno de madres, no hay absolutamente ningún padre y somos bastante, una cantidad importante de personas los que formamos ese grupo, ¿no? Entonces ya aún así me llama la atención el nombre, ¿no? Que se llama Grupo de Padres Adoptivos y que esté lleno de madres, ¿no? Que no exista la inquietud bueno, en este grupo, que bueno, es significativo, sigue siendo parte de una muestra de la sociedad, pues que no haya ningún hombre, papá adoptivo, que tenga la inquietud de seguir formándose, aprendiéndose y bueno, y poniendo en duda cómo es su proceso por intentar mejorarlo, ¿no? Y que sea mejor. A mí sí me llama la atención, ¿no? Sí es verdad que bueno, ha coincidido así, seguramente habrá muchos más grupos de posadopción que haya padres y madres, estoy segurísima, pero bueno, en mi caso ha cuadrado, ¿no? Ha cuadrado así y me llama. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Nacho, hay pocos referentes hombres, creo que yo en mi página de YouTube, la mayoría sois hombres los que habéis contado vuestras experiencias. Significativamente, sois hombres los que habéis contado vuestras experiencias adoptivas, ¿no? Pero creo que hay pocos referentes y creo que es necesario, ¿no? Que la adopción no tiene nada que ver con la mujer. La adopción es ser una familia, hombre o mujer, da igual, 2 hombres, 2 mujeres, un hombre, una mujer, un hombre solo, una mujer solo, existe, hay muchísimos y se tiene que ver y se tiene que visualizar. Y es importante esa referencia porque, como dice Córdoba, si yo quiero ser papá adoptivo y quiero buscar, también quiero buscarlo y encontrar esos referentes que para mí van a ser importantes. Y yo animo a papás adoptivos como Nacho, que es un referente hoy en día en la adopción, que cuenten sus experiencias, Bueno, cuenten su no sé si proceso tanto. también. Sí lo eres, Nacho. No. Pero que lo cuenten, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, al hilo de esto se confunde el que cuando un hombre, o sea, cuando una mujer habla sobre estos asuntos, se siente legitimada porque la sociedad la relega a un papel, como dije antes, de crianza, ¿no? Pero cuando lo hace un hombre parece que uno pone por encima su ego, por encima del resto de cuestiones. Y no es así. Yo siempre digo que a mí, con la edad que tengo, no me hace falta ser protagonista de nada. Yo, de hecho, lo hemos comentado muchas veces. Yo nunca quise ser presidente de la asociación, nunca tuve esa intención, nunca hemos tenido
en el tiempo que yo he estado en primera línea nunca hemos tenido un equipo vertical, siempre ha sido todo muy horizontal, muy participativo, pero es verdad que socialmente se adjudica el protagonismo que quiere tener un hombre cuando habla de estas cuestiones. Tú hablabas del grupo de padres adoptivos y yo desde que fui papi me impliqué mucho en el sistema educativo, en el cole donde entró la niña y demás, entonces entré en el AMPA, entré en el consejo escolar. Y me hacía gracia porque yo iba a todas las reuniones que se planteaban desde el AMPA con otras asociaciones educativas del municipio y demás, y siempre era el único hombre. Era todo mamás y yo el único hombre. Entonces siempre estaba rompiendo todos los esquemas porque incluso había madres que se encontraban incómodas hablando de la crianza de sus hijos o de sus hijas porque había un hombre allí. Y claro, siempre termina uno teniendo que explicar que en mi casa no hay una mujer, pero es que eso deberíamos de dejarlo al margen, ¿no? Exacto. Porque ayer que celebrábamos el Día del Orgullo a nivel internacional, el mayor orgullo que creo al que podemos llegar es a no tener que estar defendiendo nada, ¿no? A vivir con libertad y con naturalidad todas estas cuestiones, porque forma parte también del día a día y visibilizarlo está bien, porque creo que es la mayor herramienta de transformación social. Pero tendríamos que llegar a un momento utópico o no sé, todavía no lo veo muy cerca, de que no tendría que yo estar contando permanentemente que somos una familia homoparental. ¿Qué más da? Pues soy el padre, pues soy el padre. Y lo que se quiere imaginar la gente, pues allá ellos y ellas con su imaginación, ¿no? Pero al final termina siendo así. En las cuestiones sociales, al final, el hombre no está tan implicado. Pero a día de hoy, primero hay que visualizar para que lleguemos a la igualdad y eso es lo importante, ¿no? En este caso que se visualice la figura del padre en la adopción para que lleguemos a la igualdad, porque es que aquí no es cuestión de género ni de nada, es que es igualdad, ¿no? Pero sí es verdad que yo sigo notando esa ausencia, ¿no? Por suerte, ya te digo que en mi canal no, porque sois más por ahora los que habéis contado vuestra experiencia. Y creo que también es importante, ¿no? Es importante que... Hasta que no es. Hasta que no es. No te he escuchado, pero Mira, bueno. espérate, sí, está el micrófono abierto. Digo que hasta que no es. Una de mis facetas, yo he estado casi 10 años en el tema del movimiento asociativo en distintas asociaciones y los últimos pues, han sido realmente casi 10 años en el sector de escolar, ¿no? En AMPA, en Federación Provincial, Autonómica. Y puedo decir y afirmo que el 99% del personal activo son mujeres. 99%, ¿eh? Que no es ni un 80 ni un 70, un 99%. Decir que como hombre hay situaciones en las que te sientes diciendo me voy de aquí o salgo despellejado. Simplemente porque eres padre y como padre, vamos a ver, yo lo hablo mucho con Bea, vamos a ver, yo como padre tengo una perspectiva completamente diferente a la que pueda tener una madre, indistintamente del tipo de familia, sino yo como hombre, como padre, yo soy el que le marca a mis hijos unas pautas de conducta. Yo he estado, desde que tengo hijos, he estado con ellos en el colegio, he sido el que he ido a recogerlo cuando no he estado trabajando. Principalmente uno de los grandes problemas es que los padres no participen es por el tema del trabajo, pero hoy en día todo eso va cambiando. Y ya os digo que ha habido situaciones en las que tú dices, mira, me levanto de la mesa y me voy a fumar un cigarro antes de liar la parda, ¿no? La liado parda también otras muchas veces, ¿no? Pero que desgraciadamente te pasa eso. Son las mismas mujeres, aunque Nacho decía que la sociedad es machista, depende en qué momento, son las mismas mujeres las que nos excluyen a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos quizás capacitados para conocer, como tú decías, los secretos de nuestros hijos. Vamos a ver, yo tengo 2 varones y una niña.
Y feamente dicho, a uno le he visto la ficha y al otro le he visto, y a la otra le he visto. Yo he duchado a mi hija, he duchado a mis hijos, le he cambiado pañales, no le he dado teta porque no tengo, pero le he dado biberón. Y así que yo he criado a mi hijo igual que mis mujeres, sin ningún tipo de tapujos. Entonces, a la hora de cuando yo como padre me enfrento a la sociedad, es cuando realmente encuentro ese rechazo. Claro, porque Si soy yo, oye, no es cuestión de capacidad, como estaba diciendo Nacho. exactamente. No es Entonces, capacidad la tenemos todos por igual. El a lo que problema voy es es que las es creencias que la sociedad transmite y que sigue, y que bueno, que hay que visualizar que no, que son creencias erróneas y que hay que cambiarlas y que no son reales. pero que el efecto que existe en el colegio, y recordemos que el colegio es donde el niño o la niña recibe un 70% de su educación y de su comportamiento en sociedad, porque una cosa es el comportamiento en casa y otra es el comportamiento en sociedad, donde ya se encuentra con otros, vamos a hablarle de 60, 90, 100 niños, igual que él o ella, cada uno de su padre y su madre, y que ya no es el amo como es en casa, sino que ya allí se tiene que pelear, pues, entra en la manada y tiene que buscar defender su sitio, es donde realmente los padres nos encontramos rechazados. Y eso es la imagen que después se transmite a la sociedad. Por eso Pero yo yo, hablaba antes del tema de esa ausencia por parte de la figura paternal. Y lo estamos viviendo en la propia adecuación. Y te estoy hablando que mi vivencia de AMPA hace ni 5 años que termina, es decir, que no estamos hablando de hace, sino estamos relativamente reciente, ¿no? pero fíjate, yo al hilo de lo que tú dices, totalmente de acuerdo, además coincidimos un poco en la visión, pero yo el planteamiento no lo hago desde un machismo de los hombres, ¿eh? Yo lo hago desde un Sí, sí, sí. machismo social y ahí incluyo también a las mujeres, me refiero, hay mujeres y muchas mujeres que están relegadas al papel de crianza, muchas veces por no querer salir, no romper el cascarón del huevo donde las tienen ahí encerradas, pero hay un machismo también por parte del colectivo femenino a la hora de que creen que esos espacios son suyos porque así se lo han planteado, porque repetimos patrones, ¿no? Aprendidos desde la infancia y probablemente no solamente desde la infancia, sino desde generaciones anteriores. Somos producto de muchas cosas que no nos han pasado solamente a nosotros, sino que les han pasado a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Por eso yo te digo que yo creo que especialmente en la adopción, hay una necesidad de elevar la conciencia, ¿no? De elevar tu perspectiva sobre... Yo voy a ser muy claro. Yo cuando quería adoptar, yo siempre lo digo, yo ya era experto en adopción, porque yo me había leído 3 libros. Yo pensaba que con eso tenía. Y cuando aterricé en la adopción dije, wow, soy un absoluto ignorante. Y creo que es importantísimo que siempre pongamos de manifiesto que aquí no se termina de aprender nunca. O sea, yo cada día aprendo y aprendo de ti, aprendo de la persona que todavía no ha entrado en el proceso, aprendo de muchísimas personas. También me fijo mucho de las personas adoptadas porque sus relatos o sus vivencias al final son las que me hacen a mí un poco el espejo con mi hija, ¿no? Entonces, entiendo que hay que tener una sensibilidad hacia eso y tener la voluntad no solamente de hacerlo, sino de intentar hacerlo bien, que no es fácil, porque ser padre, yo le digo muchas veces a mi hija, ser padre es relativamente fácil, porque en muchas ocasiones puede ser fácil, pero hacerlo bien y ser buen padre, ahí está el tomate de la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el visibilizar el hecho de que, bueno, uno tiene que tener un espacio, un momento de reflexión constante para decir, bueno, ¿y yo qué pensaba que sabía sobre esto? ¿Qué más puedo aprender? A dónde me enfoco? ¿Hacia dónde miro? Por eso a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma en Canarias, ahora se da la circunstancia de que una de las personas que es responsable de los sistemas de protección, que es una persona adoptada, bueno, entiendo que dentro de toda su área de intervención, pues pueda considerar
que conoce ya todo sobre la adopción, ¿no? O sobre los sistemas de protección, sobre el sistema de acogimiento y demás. Pero me da miedo el hecho, a mí me da particularmente un poco de reparo pensar en alguien que cree que sabe que ya sabe todo sobre esto, ¿no? Porque yo en mi experiencia me he encontrado no solamente a mí, sino a muchas personas que pensaban que lo sabían todo y cuando creían que no hacía falta nada más, han aprendido algo nuevo. Y yo todos los días aprendo cosas nuevas. Y en la parte vivencial uno se da cuenta de muchos feedback que recoge del otro, porque a veces te ocurre que te hacen preguntas muy, no sé, que a mí me chocan, ¿no? Por ejemplo, a mí esta semana me dijeron, qué suerte ha tenido tu hija en caer en vuestra familia. Y esto me pasa 7 años después, 7 años y pico después de que la niña llega a casa o que nosotros llegamos a su vida. Entonces, a mí me sigue chocando que la gente tenga esa perspectiva, ¿no? Porque de alguna forma, digo, no, qué suerte hemos tenido nosotros de que a través de ella estamos teniendo tanto aprendizaje y nuestra vida se ha enriquecido tanto. Y no paso por alto todos los momentos difíciles y complejos que hemos pasado y que nos quedarán. Pero al final, esa carcajada o esa risa que te echas en un momento dado con cualquier situación cotidiana, yo creo que supera todo lo Vale que la ha pena. podido pasar. Ahí vale Yo la hace un par de días o tres, la señora Alcón, pues ¿cómo suena eso, señora Alcón? Subió una foto a las redes con la Peque y le hice un comentario, digo, disfruta del momento. Y después hablando con ella le decía que realmente la batería que tenemos los adultos son los niños. Pero no estamos hablando de niños chicos, incluso con la tuya que creo que tiene 13 o 15 años, no me acuerdo ahora mismo. 12 para 13. Para 13. Pues son para nosotros que ya estamos muy hartos, muy quemados, cansados de bregar diariamente con todos los problemas que se nos vienen, los que nos buscamos y los que nos vienen sin buscarlo. Cuando tú recibes una caricia, recibes una sonrisa, como tú decías, un abrazo, es tan puro, que de alguna manera si le prestas atención, porque muchas veces no prestamos atención los padres, un abrazo, venga, vale, muy bien, pero si le prestamos atención, esa carga emocional es como el coche sin batería y llega y le mete las pinzas, ¿no? Te pega un subidón que realmente te hace decir, sigo para adelante todo lo que haga falta. Que sí, que después 5 minutos después te estás, iba a seguir cagando, pero te estás acordando de toda la casa del niño o la niña, pero que después de eso, es que tú dices, yo lo he dicho mucho, ojalá, y soy padre biológico, ojalá los niños vinieran con un libro, un manual, como cuando tú compras una tele, ¿no? Que coges el librillo y dices, pues mira, así lo tengo que utilizar, ¿no? Pero no, te lo sueltan a los que tenemos la oportunidad de tener 9 meses para ir adaptándonos a que vamos a ser padres. Bueno, a vosotros que habéis sido, han dicho, soy padre, de la noche a la mañana, como cuando llega Amazon, voy a hacer publicidad, como llega Amazon y dice, ¿tu paquetito? Córdoba, ¿no? pero nosotros también, en vez de tener 9 meses, hemos tenido años de hacernos la idea también, porque no han sido 9, han sido muchos más meses. Pero te lo dije el otro día, todos tus años de psicología no te valen. Para nada, por lo para, que... Exactamente. Tu psicología profesional no te vale para tu psicología para la vida, materna. Para la vida. Es que el otro... Es así. Es lo que estaba diciendo Nacho, aquí en adopción y en todos los ámbitos de la vida no es rígida, es un continuo aprendizaje. O sea, creer que sabemos todo de algo en un tema en concreto es falso, es una creencia falsa, porque la vida es que hasta la ciencia va cambiando, ¿no? Y teorías que hoy son verdades absolutas, mañana cambian y no son verdades absolutas. Y en adopción es así, ¿no? Nunca sabremos y
y nuestros hijos cada día nos hará aprender cosas nuevas, maravillosas, y da igual la edad que tengan. Somos todos adultos. Mira, y seguimos... la otra noche salí a cenar con unos amigos que coincidimos en un lugar que había música en directo, y ellos son papás de dos gemelos, dos niños gemelos de 5 años tienen ahora. Y claro, yo conversaba con ellos y les decía, porque decían, es que yo esto ya no me lo podía plantear, lo de salir a cenar porque claro, los críos estaban para acá, para allá y tal. Son muy buenos, pero bueno, son niños y tienen mucha energía, ¿no? Y claro, la mía, que ya es un poquito más mayorcita, pues estaba comportándose con mucho más tranquilidad y demás. Pero yo les decía, pues imaginaros lo que supone encontrarte, y ahí sí voy a lo que decía Córdoba, de la noche a la mañana, por mucho que nosotros hayamos pasado tiempo esperando, Bea, y hayamos estado reflexionando mucho sobre eso, hasta que es llega que a tu tú casa. pasas a tener tu vida más o menos acomodada, o tú eres dueño de la organización de tu vida, a que un renacuajo, una renacuaja, o en este caso dos, te pongan al límite de tu energía. O sea, tú el otro día Ismael de México me decía, no sé si existe la depresión, pero yo he pasado momentos en los que a las 9 de la noche me quería dormir ya. Bueno, pues es que hay momentos en los que dices, ya, por favor, que se termine esto, ¿no? Que le entre el sueño de alguna manera, ¿no? Y incluso yo, por ejemplo, pasé un momento en el que yo adoraba En conducir. ese momento no tiene sueño. Claro, pero yo adoraba Mira, conducir porque era el momento en el que se quedaba dormida en el coche, con lo cual era que me daba igual darme cuatro vueltas a la isla, porque es que era un momento de tranquilidad, ¿no? Yo creo que es muy importante también darte cuenta de que tú eres el que te amoldas a la nueva situación. No solamente es la persona adoptada, la personita, y no lo quiero decir como diminutivo porque son más pequeños, ¿no? Pero son sujetos de derecho. Sois sujetos de derecho, porque tú también has adoptado Córdoba y lo vas a seguir siendo toda tu vida. Sois sujetos de derecho a los que os tenemos que dar una respuesta adecuada en todas las facetas, incluso en tu adultez también, ¿no? ¿Por qué no? Si esto no se termina, no, empieza un día, pero no se sabe cómo se termina, porque es que no termina. Que es parte de tu Entonces yo creo que la identidad. mira, respuesta... alguien que está presente en la sala me dijo una vez hablando sobre el tema del libro, cuando planteé que iba a contar o contaba parte de la historia de mi adopción, ¿no? Que quizás significaría un antes y un después, ¿no? Yo le dije que claramente que no. Y de hecho sigo diciéndolo, me sigo ratificando así. No hay, el haber yo contado mi historia, no hay un antes ni un después. A mí no me ha solucionado nada, puesto que es mi historia, son mis recuerdos, y desgraciadamente ya a la edad que tengo, poco cambio voy a tener ya. Quizás más calvo, la barba más blanca, pero que no supone, no hay un cambio radical, ¿no? En contar tu historia. Quizás el único cambio es la oportunidad de que a través de contar mi historia, de tener a Bea como amiga, que también está implicada. Como le dije cuando me comentó de que había sido mamá adoptiva, que para mí, como hijo adoptivo, para mí era un inmenso placer, ¿no? Bueno, dos inmensos placeres. Uno, que hubiese dado el paso de ser mamá adoptiva, y el segundo, que adoptar una canaria, coño. Eso para mí es, vamos, para mí esto, es una sanluqueña, adopte una canaria, para mí esto ya es lo más, ¿no? Totalmente. Entonces, pero que es así, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestro camino es lineal. En el tema de los que hemos sido adoptados, nuestra vida es lineal, por así decirlo, ¿no? En lo que es referente a nuestras vivencias de la adopción. No hay un cambio ni hay un momento radical. Quizás el momento radical puede hacer cuando decides, o el momento en el que encuentras o te propones encontrar la familia adoptiva, que es verdad que ahí sí puede haber un cierto desequilibrio, pero que después, una vez pasado eso,
tú sigues con tu vida, sigues con tus problemas, puedes informarte más, menos, ya eso depende de la persona, pero yo creo que lo fundamental en todo esto es que aprender a vivir con ellos. Yo creo que lo fundamental, ¿no? No solo en esto, sino en cualquier trauma. Yo tengo gente que conozco, una amiga que es viuda, que dice, no, es que a mí me dicen que tengo que olvidar. No, no, tú no puedes olvidar. Lo único que tienes que hacer es aprender a vivir con lo que te ha pasado, ¿no? En el caso nuestro de los adoptados, creo que el pilar básico es ese, aprender a vivir con lo que es tu situación, con lo que tú has pasado. Y de ahí en adelante, hombre, toda ayuda que te venga por parte de gente que ya ha pasado por esa situación, de profesionales, no profesionales, sino profesionales, en el tema de la adopción te puedan ayudar, es, digamos, quitarte piedras en el camino, ¿no? Pero que al final el camino sigue siendo el mismo. Tú vas a seguir con tus recuerdos, tú vas a seguir con las experiencias que tú has vivido, y al final yo creo que lo más bonito y lo realmente importante que deberíamos de hacer, y lo he dicho con el tema de los padres, los adoptados, es contar nuestra historia, pero no solo los adoptados. Existe un gran rol en la sociedad que contar, desahogarte, por así decirlo, ¿no? Contar tu historia a alguien es como algo, oye, no sé, no interesa. Es algo que a nadie le importa. Si eres hombre, que a mí me ha pasado en mi tierra, si eres hombre, no interesa tu historia. Si fuera mujer, pues quizás me hubiesen puesto hasta una calle en mi barriada, ¿no? Ahí en Tenerife, ¿no? Pero bueno, entonces lo fundamental es eso, contar la historia. Que seamos capaces de mostrarle al mundo de que tenemos problemas, pero que después de todo somos personas. Hace poco leía, creo que ha sido en Suecia o un país de esto del norte, que en una biblioteca, en vez de ofrecer libros, ofrecen personas durante media hora para escuchar. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que no escuchamos. Sí, yo estoy contando mi historia, y a mí me ha pasado, yo estoy contando mi historia, y la persona que me está escuchando no está escuchando mi historia, me está consultando. Y en el momento que termino yo de contar mi historia, me está diciendo, no, es que como eres hombre, eso no porque te va a hacer débil. ¿Perdona? Si fuera mujer, sí puedo contar mi historia, hacer un libro y a 25 programas de televisión. Pero como soy hombre, eso me hace débil. Pues mira, si yo por haber escrito Arde los cartones que cuenten mi historia, soy débil, o lo seré, no lo voy a negar. Pero es mi vida y quizás, y lo he dicho en alguna ocasión, no ayude a nadie. O quizás alguien le dé por leerlo y diga, hostia, pues yo estoy pasando por eso o he pasado por lo mismo y me doy cuenta, y lo he dicho muchas veces, de que no soy un bicho raro, de que soy una persona más, con mis problemas, con mis defectos, pero que soy una persona y que tengo derecho a poder caminar libremente y con la cabeza muy alta por este mundo. Yo creo que Córdoba, yo pensando un poco en lo que estás relatando, hay dos cuestiones que te quería rebatir de alguna forma, ¿no? Primero, ser sensible no es sinónimo de ser débil. O sea, uno puede tener mucha sensibilidad y no por eso ser débil, ¿no? Y la gente confunde que cuando uno tiene una mínima sensibilidad es débil. Y hay una falsa creencia sobre eso, ¿no? O eres débil o eres de la acera de enfrente, porque también hay esa correlación ideológica. O vas camino. O vas camino, lo estás explorando, sí. Pero también hay otra cuestión que me parece que no, en adopción a mí no me gusta, o sea, yo lo escucho, te comprendo y empatizo con lo que tú dices, ¿no? Y no me puedo poner en el lugar de una persona adoptada porque no soy adoptado. Pero me cuesta mucho escuchar el que los adoptados vivimos una vida lineal, porque entiendo que nadie puede vivir una vida lineal. A ti te afecta tu condición de adoptado a muchas facetas de tu vida. El día que eres padre por primera vez, el día que muchos eventos que a lo largo de tu vida pueden suceder, ¿no? Que en ese momento te pueden recordar a vivencias que has podido tener en el pasado. Yo, por ejemplo, una de mis mejores amigas, por no decir mi mejor amiga de la infancia, que
ella me llama a mí mi hermano mayor y yo le llamo a ella mi hermana pequeña, ¿no? Es adoptada y yo he vivido con ella muchas situaciones en las que ella ha entendido que por su condición de adoptada vive de forma diferente algunos eventos ha vivido algunos eventos de su vida de una forma más sensibilizada, ¿no? En algunos aspectos. Y de hecho creo que una de las cuestiones que a ella le ha conectado, bueno, a mí ya me había conectado, ¿no? Pero una de las cuestiones que a ella también le ha conectado con algunas cuestiones de su vida es el hecho de que yo iniciara un proceso de adopción, ¿no? Y de hecho creo que hay como un lenguaje no verbal y de hecho, bueno, ella vive en Madrid y no tenemos ese contacto físico que quisiéramos, pero incluso telefónicamente, incluso muchas veces por mensajería, yo detecto que tenemos ahí un lenguaje no verbal, que entendemos que los dos estamos en el mismo barco, pero sorteando todas las olas que nos vienen, ¿no? Entonces, creo que hablar de linealidad, no sé si se dice así, de un escenario lineal, así como generalizar las personas adoptadas somos, creo que no hay dos personas adoptadas iguales. En lo Y a lineal, mira, lo largo de estos años también he escuchado diferentes relatos de gente que está muy trabajada en el aspecto de su experiencia adoptiva y personas que no han trabajado tanto y que de alguna forma relatan su experiencia como que en su adolescencia, en su niñez, se comportaban de una forma y luego piensan que han resuelto eso y no está del todo resuelto. Porque creo que es un aprendizaje constante, el nuestro, el vuestro, y que tire la piedra el que no tenga nada que aprender. Es que, no sé, creo que es un par de cosas que me rechinaron, ¿no? en lo lineal me refería en el hecho de que el contar tu historia no te hace cambiar tu perspectiva como adoptado, ¿no? Claro, eso sí. Yo lo he dicho, además incluso con la presentación del libro, de que los adoptados tenemos, no sé si es un don o una maldición, por así decirlo. Y es que desgraciadamente hemos aprendido a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Vemos el mundo desde otro ángulo. Y a lo que tú decías de esta amiga, yo te puedo decir que mi primera novia, el nacimiento de mis 3 hijos, para mí ha sido algo apoteósico y sigue siendo algo apoteósico. Mi mayor trauma y mi mayor dolor es que hoy en día solo me hable uno. Puedo decir que soy abuelo. Bueno, mejor dicho, mi hijo mayor es padre, ¿no? Y no conozco a mi nieto, ¿no? Entonces, eso para alguien como en mi situación, que ha vivido lo que es estar ausente de tu familia natural, eso deja una huella muy, muy profunda, ¿no? Entonces, no afecta, sí, eso no afecta a mi historia y a mis recuerdos de la adopción, siguen estando ahí. Por eso te digo que es lineal, ¿no? Así que ese, digamos que es como una línea en la que tú has puesto tus recuerdos, ¿no? Lo demás son añadidos en los que cuando nace, en mi caso nacen mis hijos, oye, es lo más hermoso, el caso que después ya el divorcio y todo eso, vienen esos problemas, pues la verdad es que te marca y sobre todo, os digo una cosa, marca porque te das cuenta, ¿cómo te diría yo? No sé si es falta de visión, si es humanidad, ¿no? Yo, que quede claro que a ninguno de mis 3 hijos le echo culpa de su hacer. Yo siempre he dicho que el día que ellos quieran encontrarme, saben dónde estoy y que yo soy su padre desde que nacieron hasta el día que ellos mueran. Entonces, siempre van a encontrar mis brazos abiertos, ¿no?
Pero sí que es verdad que te trastoca mucho y sobre todo sientes pena, ¿no? Sientes pena por esa falta de decir, oye, no sabes lo que la vida te espera, ¿no? No sabes lo... Sí, yo vengo de los 7 años viviendo lo que es no tener familia, aunque haya tenido una familia adoptiva, pero yo sé lo que me separan de mi familia. Y tú estás cometiendo esos mismos... Entonces, en cierta manera, no es rabia ni, sino es pena. Es tristeza, ¿no? Porque te das cuenta de que tú luchas por intentar que ellos no pasen por eso y sin embargo, desgraciadamente, queda fuera de tu alcance y acaban ahí, ¿no? Lo que yo he hablado y he escrito otra vez con el tema de utilizar a los niños como armas arrojadizas en un divorcio, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que uno ve desde esa perspectiva, ¿no? Ver la vida desde otro ángulo y dice, si yo no quería esto, pero hay otra persona o una serie de personas que están influyendo en que tus hijos vayan por otro camino, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿queréis comentar algo sobre el tema que hemos estado hablando? La figura del padre, para cerrar, simplemente para cerrar una frase, la figura del padre en la adopción. Venga, Nacho, tú que eres el padre. Yeah. Pues yo voy a darle voz a mi hija. El otro día, en el contexto de un grupo de enanos, no me quiero alargar mucho, un niño le dijo a mi hija, pero es que él no es tu padre de verdad. Y yo me quedé descolocado, porque claro, miré a mi hija, pero no la miré desde a ver qué vas a decir, sino en qué tesitura se encuentra, a ver si ha funcionado todo lo que hemos hablado anteriormente sobre esto, ¿no? Y mi hija le respondió, mi padre de verdad es el que me hace feliz, porque yo tenía una familia, tenía un padre y una madre, pero a mí no me hacían feliz. Y ahora sí soy feliz, así que claro que es mi padre de verdad. Me quedo con eso, ¿no? Yo creo que los padres de Muy verdad bonito. son los que realmente te acompañan en lo bueno y en lo malo. Yo decir que si hay algo que un hijo adoptado o una hija adoptada valora por encima de todo es precisamente el cariño, de que después hay muchas circunstancias, pero realmente, indistintamente de la situación de la que provenga ese niño o esa niña, realmente en el fondo lo único que, no es que lo único, ¿no? Pero que digamos que el pilar o la columna vertebral de lo que buscan es cariño. Y eso es lo que, con el tiempo, como le está pasando a Nacho, es lo que ellos después van a valorar. Todo lo demás es circunstancial, pero el cariño que ellos le están dando, ellos lo reconocen, igual que te va a pasar a ti con Bea. Sí. Es así. Ellos tendrán sus tramos igual que hemos tenido, pero que tu padre te dé un abrazo, tu madre te dé un abrazo, que te escuche, que no diga, toma niño, toma el móvil y déjame en paz, sino que en esa situación, y como padre de 3 puedo decir que hay veces que niño sigue hablando, yo ya después te echaré cuenta, ¿no? Pero son muy pocos porque después te dice, oye, y te deja fuera de juego, ¿no? Porque dice, a que no me está escuchando, ¿no? Pero que son circunstancias, pero que al final ellos lo que valoran es eso, un abrazo, que lo escuche, un beso, que cuando dicen papá o mamá, estés. No déjame, o estoy viendo fútbol, o estoy viendo la tele. Eso es lo que ellos van a valorar. Que después tú le compres una Play, le compres un libro, le compres, lo lleves al Madonna, lo lleves. Vale. Pero que si tú le das todo eso y después cuando quieren que la ropa en la cama, no estás, no has hecho nada. Al final se dan cuenta de que están en una familia igual o peor que con la que estaban. Entonces, eso es lo fundamental, el cariño. Eso es lo que me queda. Vale, pues yo también quería comentar sobre este tema y en general sobre el tema que nos reúne aquí, que es la adopción. Diría una cosa que ha dicho Nacho, aprendizaje, que sigamos aprendiendo todos los implicados en este tema y empatía. Empatía unido de respeto a la visión y la experiencia de cada una de las personas que estamos implicados, ¿no? Como siempre digo, Córdoba me ha escuchado muchas veces decirnos, no existen verdades absolutas,
pero todas las historias son legítimas porque para cada implicado es cierta y es su experiencia y es su vida, pero siempre con respeto hacia todas las demás visiones y hacia todas las demás experiencias, porque ninguna es más válida que otra. Entonces, bueno, me transmitiría eso, aprendizaje y empatía. Esas dos palabras que me parecen muy importantes y más en la adopción. Bueno, ya nos despedimos y vamos a cerrar con gracias a los dos por estar aquí. Y vamos a cerrar con un artículo de Córdoba y nos vemos otro día. Gracias a los dos. Muy bien. Gracias. Escribía un artículo titulado Sepultando la figura paterna. Dice así: en los últimos años estamos asistiendo a un linchamiento público de la figura masculina en nuestra sociedad. Este linchamiento lo estamos observando en el día a día a nuestro alrededor, en los mal llamados medios de comunicación que hace años dejaron de ser coherentes. Un linchamiento que está provocando la extinción de la figura paterna en la familia, en la sociedad, y donde, como no puede ser menos, quienes son el epicentro de este efecto de extinción son los hijos. Hasta hace unas semanas pensaba que era una apreciación mía, la de un padre divorciado, y como consecuencia del mismo, la sociedad me convirtió en un marginado, en un delincuente, en un acosador, en un maltratador, en un violador, en un largo etcétera. Donde toda la información de cómo educar y criar a un hijo está exclusivamente vinculado a la madre, otorgándole el poder omnipotente de la única capacitada para la crianza y educación de los hijos, siendo el padre un mero instrumento, vamos, un polvo de medianoche, y hoy ni eso. Como decía, pensaba que era solo una apreciación mía como varón, pero buscando información de lo que está pasando con la figura paterna en los últimos 20 años, me he dado cuenta de que es un problema que se aleja aún más en el tiempo. Pero en este país, como viene siendo la común costumbre, miramos para otro lado, haciendo de la ignorancia ley, de los prejuicios autos condenatorios, de lo políticamente correcto, la mayor aberración para la sociedad española del siglo XXI. Soy hombre y alabo que la mujer de hoy haya conseguido el estatus social que le corresponde, que para más INRI solo está disfrutando del legado de las mujeres que generaciones atrás lucharon por dicha, y lo pongo en mayúsculas, igualdad. Hoy esa lucha se ha convertido en un arma con la cual sepultar al hombre. Todo lo que huela masculino. Y desgraciadamente no es solo cosa mía. Estados Unidos lleva años estudiando este fenómeno. La sociedad estadounidense posee la cifra más elevada de madres solas entre los países desarrollados. Por lo tanto, los distintos estudios americanos llevados a cabo sobre la repercusión de la figura paterna en la crianza y enseñanza de los hijos son para tenerlos en cuenta. Aquí no trato de menospreciar la figura materna, ni mucho menos. Es una crítica, una llamada de atención hacia una nueva decadencia de la sociedad que busca sepultar al hombre. En una tumba cuya lápida será la mujer y donde rezará escrito: yo lo hice. Una decadencia que, como dice la profesora e investigadora María Calvo Charro, el modelo social, ideal y dominante ahora es el consistente en la relación madre e hijo. Entrar aquí en exponer los distintos casos de ausencia paterna llevaría varias decenas de páginas, y no es el caso. Pero es importante dejar claro que se están estableciendo, o mejor dicho, se están dinamitando los pilares de la sociedad humana y el masculino. Es como decir ahora que en la galaxia, el Sol no es importante para la vida, que la misma guía única y exclusivamente en torno a la Luna, que solo esta
brilla en nuestro cielo. Según el doctor Alfonso Correa, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil de Clínica Alemana, en su trabajo sobre el rol de la figura paterna, cita: asimismo, si el papá no está presente por fallecimiento o separación, no significa que no haya asistido o que no esté presente de alguna manera en el pensamiento del niño. Pero esta inquietud se acrecentó al ver cómo esa ausencia de la figura paterna no está solo desapareciendo en las familias tradicionales, sino en las adoptivas. Hemos de ser realistas. Y lo citado hasta el momento no va en discordancia con afirmar, y ahí está la historia de la evolución humana, para recordarnos que desde la época de las cavernas, la mujer ha sido el pilar del hogar, no la esclava. La madre ha sido y es el pilar en la crianza y educación de los hijos. Bueno, hoy en día los hijos son del Estado, pero la figura paterna y la masculina sigue siendo tan importante hoy como hace milenios. Pero si el padre, pero sí, el padre biológico debe de ocupar el lugar que le corresponde como figura en la educación de sus hijos. El padre adoptivo tiene la obligación de afrontar dos tareas. La una, ocupar dicho lugar, y la otra, realizar una labor pública de divulgación de lo que es ser padre adoptivo. No trato aquí de que ahora cada padre haga un tratado o tesis sobre qué es ser padre adoptivo, pero sí que existe una necesidad de información pública paterna. Es casi humillante que en este país, al buscar información sobre la experiencia de ser padre adoptivo, solo encuentres referencias a la madre adoptiva, y si encuentras alguna que hable de la figura paterna, sea para menospreciar la misma y firmada por una mujer. No soy el primero en decir que la experiencia de la mujer como madre no sirve al hombre para ser padre. En el caso de la adopción, es fundamental que todos los implicados contemos nuestra experiencia al respecto, indistintamente del tipo de familia que conforme la unidad familiar. Yo, como hijo adoptivo, como padre biológico, narro mi experiencia. Como hombre, mi experiencia le puede valer a otro padre, a otro hombre, indistintamente de su condición sexual, para que entienda un poco más su lugar en la familia que forme, en el entorno y en la sociedad. El silencio de los padres adoptivos no es necesariamente una ausencia en la familia, pero para el caso es lo mismo. Y es aquí donde ellos se hunden solos, no cogiendo el sitio que les corresponde, ni haciéndose visible en la sociedad. Y acabo. Nuestra experiencia como hombre, como padre, no es ni mejor ni peor, ni superior o inferior que a la de una mujer como madre. Solo es diferente y necesaria para nuestros hijos.